rige claramente la decisión del organismo de control municipal mediante delegación de funciones firmado por el señor Intendente o ante Afoja 201 del expediente de Marras, de transferir a la empresa citada precedentemente la tarea de, comillas, carga, transporte y descarga de lixiviados desde el vertedero hasta la planta de tratamiento de efluentes PT1, con su posterior vertido a la cuenca del lago Laca, tarea que comprende hasta 8 viajes de 10 metros cúbicos por mes. Con esta decisión, muy probablemente estemos ante el comienzo de un proceso sumatorio al ya existente de degradación de las aguas de nuestro lago Laca, con consecuencias totalmente insospechadas si se tiene en cuenta que el lago Laca es parte de la cuenca bioceánica compartida con el vecino país de Chile. No consta en este Consejo Deliberante información brindada por el organismo de control municipal ni por la empresa Hormigomax S.A. respecto a por qué, a partir de este acuerdo, se modificaría el tratamiento que se viene dando a los lixiviados, metodología obrante en las especificaciones técnicas del proyecto de tratamiento celda quinta RSU. Por ese motivo, la comunicación que se pone a disposición del Consejo, a propuesta del Consejo Deliberante, es la siguiente. El Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Martín de los Andes comunica, artículo primero, al Departamento Ejecutivo Municipal que se abstenga de cargar, transportar y descargar lixiviados en la planta de tratamiento de efluentes PT1 u otra, provenientes de la operación del vertedero de residuos sólidos urbanos de la ciudad de San Martín de los Andes, hasta tanto sea de público conocimiento la siguiente información. A. Cantidad de líquidos a tratar. B. Características del líquido. Análisis representativo de laboratorio. 1. Biodegradabilidad de los componentes. 2. Presencia de metales pesados. Y 3. Nutrientes. Nos están faltando algunas partes de citarlos al Consejo Deliberante para que nos den la información correspondiente. Ayer tuvimos la presencia de 2 funcionarios del Ejecutivo Municipal. Tenemos encuentros, o algunos de nosotros han informado que tuvieron reuniones, inclusive el mismo concejal de Evaristo González, con el ingeniero de la cooperativa de agua, con lo cual nos gustaría, por lo menos en mi caso particular, antes de tomar una decisión, si no me veo en la obligación de postergar también mi decisión, hasta tanto cumplamos con toda la investigación necesaria, porque si no estaríamos generando nosotros una comunicación advirtiendo algo que todavía no terminamos de conocer en su totalidad. Nada más que eso, señor presidente, postergar a una semana, 2 semanas, hasta tanto tengamos la información correspondiente del resto de las partes que nos están faltando. En este caso, ingeniero Iñiguez de la cooperativa de agua. Las comunicaciones salen justamente con ese sentido, para que después todos los actores, sea el municipio, sea la empresa, sea el EPA, sea la cooperativa de agua potable, vengan y nos den las explicaciones y nosotros se las podamos dar a toda la gente que está más que interesada en el tema. Esto no es tirar bomba, en todo caso la bomba está ahí media activada, con mecha corta, y hay que desactivarla por las dudas. No van a ser cosas que este acta acuerdo, como tantas otras cosas que llegan después de este consejo para que les pongamos el moño, no esté en funcionamiento. Estamos hablando de las celdas que están ahí desde el año 2000. Han generado una cantidad de lixiviados que ustedes no tienen idea de qué es lo que hay adentro. Yo le pregunto a la concejal Juárez, a nosotros dos, que somos integrantes del Comité Guaún, estamos hablando de que el lago Laca forma parte de una cuenca bioceánica, que formaba parte de los argumentos, pero me lo han recortado acá. A ver con qué cara nos paramos cuando, si alguna vez nos avisan, para que vayamos a una reunión en Chile por el Comité Guaún, con qué cara nos paramos ante los señores chilenos que nos digan, así que ustedes están tirando electricidad en el lago Laca. A ver, ¿qué le respondemos? ¿Qué le decimos? ¿De qué me disfrazo? Primero decirle a la comunidad de San Martín de los Andes toda que no se ponga nervioso porque no se están tirando lixiviados en la PT1. No se ha hecho. Lo que sí se ha hecho es, en caso de que sea necesario porque se agote la capacidad que tienen las bateas, se agote y ese lixiviado desborde, es tomar las medidas para que, en caso de ser necesario, el transporte de ese excedente lixiviado que está se haga de manera controlada y siguiendo todos los protocolos de seguridad. ¿Y por qué no vamos a acompañar el pedido de comunicación del nuevo compromiso inoquino?
Estamos de acuerdo con que se mantenga la seguridad de nuestros ríos y nuestros lagos. Ahora, no desconfiamos de la sabiduría, de la sapiencia, de la experiencia, tanto de los encargados elegidos por la Intendente Municipal para llevar esta tarea, que es la licenciada Julieta Muñiz Saavedra y su equipo de trabajo, como tampoco dudamos de la capacidad, idoneidad y seriedad que tiene nuestra cooperativa de agua potable. El proyecto de comunicación impulsado por el bloque de Nueva Comunicación Fino, que voten por la afirmativa. Se aprueba con los votos de los concejales antes mencionados. Los concejales restantes no aprueban la comunicación.